Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de Cristo es el Camino. Estamos un lunes más muy contentos de poder seguir estudiando este tema que comenzamos hace algunas semanas con la pregunta principal que es ¿quién es Jesucristo? Ya pudimos ver que Jesucristo es el autor de la vida, ya pudimos ver que Jesucristo es el buen pastor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta ocasión vamos a poder meditar, reflexionar que Cristo es nuestro abogado. Sea bienvenido y rogamos al Señor que este estudio también sea de bendición para nuestras vidas. Y si usted no conoce a Jesucristo, si usted no ha sido reconciliado con Dios a través de este sacrificio que Jesús hizo por usted, que en esta tarde usted pueda reconocerlo como su Señor y Salvador y pueda tener a Jesús como su abogado, porque es el abogado que usted y yo necesitamos. Hermanos, sean bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestra clase con una oración. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para que sea nuestro rescate, porque somos personas malvadas, porque somos personas que te hemos ofendido, porque somos personas que no cumplimos nuestro propósito como seres humanos. Por favor, ayúdanos en esta tarde. Permítenos, Señor, conocer tu mensaje y permítenos, Padre, seguirlo compartiendo con aquellos que no lo han escuchado y con aquellos familiares, con aquellos compañeros de trabajo, de escuela. Y Padre, que nos permita ser valientes y poder también obedecerte en esta parte. Gracias por tu amor y misericordia y gracias por tu palabra. Enseña que Jesús es el abogado que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, vamos a dar inicio con el falso y verdadero. En la primera oración dice, necesitaremos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios. ¿Qué piensa usted? Segunda frase, nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. ¿Qué considera sobre eso? ¿Es falsa o es verdadera? Y por último, hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Cree que eso es falso o verdadero? Aquí estamos considerando, no estamos diciendo la respuesta porque la dinámica es que al terminar la clase usted regrese a este minuto número 1 del video y pueda comparar la respuesta que puso al iniciar y la respuesta que al finalizar la clase usted dice, sí, ya lo vi bien, estaba correcto, o necesitaba cambiar algo aquí, estaba confundido. Entonces, falso o verdadero. La introducción nos habla de una niña que se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a su casa. Su mamá estaba atareada, ¿verdad?, con las preparaciones para recibir a las visitas y la dejó y le advirtió, cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua como lo sueles hacer. Pero pronto ella olvidó la advertencia, comenzó a jugar con el agua y mientras jugaba oyó a alguien tocando la puerta. Pero cuando se dirigía a la sala vio que la orilla de su vestido estaba mojada. ¡Ay, mamá, me va a castigar!, dijo la niña a sí misma. ¿Qué hago? Su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras, recortó la parte mojada del vestido y contenta dijo, ya mamá no se dará cuenta que mojé mi vestido. ¿Qué hizo esta niña? Pues cortó la parte mojada y dijo, ya nadie se va a percatar que me mojé. Y confiada en que ella había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió a la sala y así salió a saludar a las visitas, sí, con el vestido pues chado. La pregunta es, ¿usted recuerda sus travesuras de niño? ¿Usted recuerda aquellas travesuras que hizo cuando era pequeño, cuando era adolescente? ¿Aquellas acciones que realizó cuando era joven? ¿Y aún las que realiza cuando es adulto? La cómica historia que contamos anteriormente fue sacada de la vida real. Ojalá que fuera posible resolver nuestros problemas tan fácilmente como la niña pensaba, hacerlo con las tijeras. Todos desearíamos que fuera así de sencillo, simple y sencillamente recortar pues la parte afectada y salir corriendo como si nada hubiese pasado. Pero eso no es así. Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. ¿Usted guarda secretos que no quiere que nadie sepa? ¿Sí o no? A la segunda pregunta dice, ¿a veces siente remordimiento de conciencia y vergüenza? ¿Sí o no? ¿Usted siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? ¿A veces usted se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio? Y por último, ¿hay solución para una conciencia que le está acusando? Puede ser que ya seamos cristianos, hermanos, y aún tenemos secretos que nadie sepa. Y puede ser que tengamos a Cristo en nuestro corazón, que seamos libres del pecado, de la condenación, pero aún así nos sentimos mal por pecados que cometimos hace 5, 10, 15, 30 años, 50 años.
Puede ser que usted sienta eso aún, sentimos aún esto y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hay solución para esa conciencia? Ya hemos recibido el perdón del Señor Jesucristo, Él nos ha dado este perdón, pero nosotros continuamos recordando este evento triste, esta equivocación, este pecado, esta rebelión que nos ha marcado nuestra vida. Hay que recordar, de eso trata la clase, que Jesucristo es nuestro abogado y que Él nos ofrece un perdón completo. Hermanos, los cristianos no podemos seguir teniendo remordimiento, teniendo culpabilidad, porque el Señor ha perdonado de manera completa esas faltas. Los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlo y nos preguntamos, ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? Y muchas veces no creemos que Dios pueda perdonarnos. Y vea lo que dice primera carta de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vea lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hijos míos, les estoy escribiendo algo. Y esto es interesante, ¿verdad? No está diciendo, para que ustedes den rienda suelta a sus pecados, porque ustedes tienen un abogado que lo puede todo. No, está diciendo, hijitos míos, les voy a escribir algo. Y esto es para que ustedes no pequen. Dice, si alguno hubiese pecado, si alguno continúa con alguna falta, ¿verdad? Tenemos un abogado para con el Padre. Pero Juan está diciendo, si alguno de ustedes continúa o hace alguna falta, ¿verdad? Comete algún pecado, recuerden que Jesucristo es el abogado y es un abogado que es justo. Jesucristo es aquel que nos está defendiendo. Entonces está recordándonos no que los cristianos tenemos licencia para pecar, sino está recordando que los cristianos no podemos seguir con remordimiento, seguir sintiendo culpa porque nuestro abogado ya nos ha defendido y el juez nos ha declarado inocentes, absueltos más bien, nos ha declarado justificados. Ahora tenemos una justicia que no es nuestra, sino que es de parte del Señor Jesús. La pregunta es, ¿usted ha pensado alguna vez que necesitaría un abogado para defenderse ante Dios? ¿En qué ocasiones necesita una persona un abogado? Ajá, es correcto. Cuando alguien es culpable y es acusado ante algún juzgado, ante un juez, entonces la parte acusada también necesita un abogado que le defienda. ¿Correcto? La pregunta es, algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen, Dios me perdonará, hay otros peores. ¿Qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda? Esto es complicado, puede ser que usted no tenga a Jesús en su corazón y una de las razones que usted no se haya rendido a Jesús ni le haya aceptado este sacrificio que Él hizo en la cruz de manera personal es porque pensamos, Dios me va a perdonar, hay otros peores. Yo no soy un traficante de órganos, yo no secuestro, yo no trafico droga, yo soy una persona buena. Entonces, Dios me va a perdonar porque hay otros peores. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, dice ahí en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está hablando de que aun cuando presentemos todos nuestros actos justos delante de Dios, van a ser como trapos de inmundicia, van a ser como, pues la idea que tiene aquí el texto, ¿verdad? Y lo sabemos, es como las toallas sanitarias que utilizan las mujeres mientras se encuentran reglando, ¿verdad? En su regla. Tenemos entonces que para Dios esto es suciedad. El presentar todos nuestros actos de justicia realmente son como esta inmundicia. Dice ahí que caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La palabra de Dios está diciendo que perdamos toda esperanza de presentar nuestras justicias, de presentar la vez que le dimos a alguien para comer, de presentar aquella vez que nos paramos a mitad de la carretera para ayudarle a una persona que tenía la llanta ponchada. Que nos olvidemos de todo eso. Porque si intentamos presentar esto delante de Dios y decirle, Dios, pues mira, tengo puntos a favor, no va a servir de nada. Dice que nuestras maldades nos llevaron como el viento. Un solo pecado basta para condenarnos, un solo pecado basta para llevarnos al infierno. Hermanos, el pecado es una ofensa contra un ser infinito, sea una mentira o sea un secuestro, es una ofensa contra un ser que es infinito, que es totalmente justo, por lo cual
esa mentira o ese secuestro basta para darnos un pago justo, que es vivir lejos de Dios en el infierno. Y dice que nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Entonces aquí hay algo interesante. ¿Quién entonces se puede salvar? ¿Hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? No es así. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ha muerto en nuestro favor. Dicen que siendo aún pecadores, si usted se puede incluir en esta lista de pecadores, entonces usted es apto para venir a Cristo y confiar en Él como su Señor, como su Salvador. Dice más, Dios muestra, es algo presente, es algo que Dios sigue mostrando en esta ocasión para nuestra vida, para nuestros familiares, en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. A veces perdemos la esperanza de que alguno de nuestros familiares, de nuestros vecinos, sea reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Y decimos, no, Él no quiere para nada. No, Él es muy malo, no, Él realmente es terrible. Cristo murió por él y ese sacrificio es suficiente y es poderoso para salvar a cualquiera. Por eso es que nosotros debemos continuar, hermanos, hablando de este mensaje, de este evangelio. Nuestra tarea, nuestra labor, nuestro privilegio es continuar diciéndole a la gente que aún siendo pecadores, Jesús murió por ellos, que hay una esperanza, que hay una nueva vida que Jesús está ofreciendo el día de hoy, que Cristo murió por ellos. No existe entonces alguien que esté lejos del perdón de Dios, solamente aquel que rechaza el mismo perdón de Dios. Ese es el pecado entonces que hemos dicho que es imperdonable. ¿Por qué? Aquí está el perdón, ¿lo quiere? Y si yo lo rechazo, estoy rechazando entonces el perdón de Dios. Y este pecado pues no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque estoy rechazando el mismo perdón. No lo quiero, no deseo perdón de Dios, no lo necesito. No hay nadie fuera del alcance del amor y de la salvación que Jesús ofrece. Y quiero preguntarle, hermano, ¿sabía usted que tiene un abogado? Vamos a meditar en 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen. Y si alguno ha cometido pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan escribió en su evangelio en el pasaje más conocido, en el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra ahí en griego es cosmos, implica universo, implica, hermanos, a todo el orden creado. Dice que Dios entonces amó al cosmos, al universo, pero no está hablando de algo impersonal, está hablando de un grupo de personas que han desechado la gracia de Dios, un grupo de personas que ha ofendido a Dios, un grupo de personas que ha estado pues básicamente en rebeldía contra Dios, y Dios amó al mundo, y dice el versículo 2 que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los cristianos que ya hemos creído y que Él ya nos ha librado, sino también por los de todo el mundo. Está hablando de que este sacrificio es universal, de que este sacrificio puede alcanzar a cualquier persona, puede alcanzar a alguien en China, puede alcanzar a alguien en África, puede alcanzar a alguien en Islandia, puede alcanzar a alguien en Juárez, en la colonia fronteriza, en la colonia periodista, en Valle del Sol, en cualquier colonia de la ciudad puede alcanzar este sacrificio para propiciar sus pecados. ¿A qué tipo de personas están dirigidas estas palabras? Estas palabras están dirigidas para los cristianos. Juan le escribe a los cristianos de su tiempo y les dice, ¿saben qué? Quiero decirles lo siguiente, que Jesucristo es el abogado justo. Ustedes tienen que tener esta esperanza, que por más que ustedes se desanimen porque han pecado, Jesucristo es ese abogado justo que les va a defender, porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo, aquí la palabra propiciación es una palabra que significa que Él ha pagado la ira de Dios. Dios, hermanos, es un Dios justo, es un Dios santo que se enoja contra el pecado. De hecho, por ahí, por el Salmo 5, capítulo 5, versículo 7, dice que Dios está airado todos los días con el impío. Dios está enojado todos los días contra el impío. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que merece? Dice que merece la condenación, merece que Dios le dé un justo castigo. Pero ¿qué ocurre aquí? Ocurre, hermanos, que Jesucristo fue la propiciación, fue un sacrificio que hizo que la ira de Dios se apagara, hermanos, que la ira de Dios se calmara. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, Él pudo satisfacer
esta culpa, Él pudo satisfacer, hermanos, la justicia de Dios, nuestra culpa, y entonces Él ha calmado la ira de Dios. Y dice que no solamente propició nuestros pecados, sino también por aquellos que aún el día de hoy están lejos del Señor. Hermanos, tenemos que tener esperanza. Este evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que responde de una manera de arrepentimiento y con fe. Están dirigidas a los cristianos. Hermanos, un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado y se rinde ante Jesucristo para que sea su salvador personal. Dios es realista, aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Por eso les dice, hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, tienen un abogado delante de Dios. No está diciendo, como su vida se reconoce por ser pecadora, ustedes entonces tienen a Jesucristo. Como ustedes viven siempre en pecado, bueno, ni modo, así es su vida, reconozcan que Jesús es su abogado. No, está diciendo, si alguno de ustedes hubiese cometido pecado, está diciendo, sus vidas ya no se reconocen por pecar cada minuto de cada día. Practicar el pecado. No, sus vidas se reconocen por luchar contra el pecado. Y si han pecado, recuerden, no se desanimen, no permitan que el enemigo les mienta diciendo que no hay esperanza, que ustedes son hipócritas. Ustedes tienen un abogado poderoso. ¿Qué recurso tenemos entonces en momentos de fracaso? Ir a nuestro abogado llamado Jesucristo. Qué alentador saber que tenemos un abogado que intercede por nosotros. En Hebreos, él intercede como un sacerdote. Un sacerdote era aquel que en el tiempo del Antiguo Testamento que intercedía ante Dios, era el mediador por el pueblo, ¿verdad? Era el mediador entre el pueblo y Dios. Y él sacrificaba a los becerros, las ofrendas requeridas para que el pueblo pudiera tener una comunión con Dios, ¿no? Y ahora tenemos un sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos, Jesucristo, que intercede día y noche por nosotros, que pide nuestro favor y que es nuestro abogado y dice, yo he pagado por ellos y ellos son libres de cualquier culpa porque yo he tomado el 100% de sus pecados. Algunos no confían en los abogados el día de hoy. La pregunta ¿es Jesucristo diferente a los abogados del día de hoy? Según el versículo 1 dice que Él es justo. Medite en lo que esto significa para su vida. Quisiera que usted tomara unos minutos y meditara qué significa que es nuestro abogado, es justo. Podemos pensar en que podemos tener confianza en que Él va a defendernos y que Él va a ganar el caso, porque Él pagó completamente. Y que Él es justo, que Él no va a hacer ninguna trampa, que Él no nos va a hacer ninguna estafa, ¿verdad? Él es un juez, Él es un abogado justo. Y la pregunta que sigue es ¿cómo está nuestro caso legal? ¿Es fuerte o débil? Nuestro caso legal, bueno, nos dice que le hemos fallado a Dios a diestra y a siniestra, que hemos sido rebeldes, pero el abogado entonces nos va a defender y él va a decir, aquí está todas las faltas que él cometió, pero en realidad esto ya fue pagado, señoría, no hay necesidad de pagar nada más. Y el juez va a decir, correcto, el caso ha sido esclarecido, el caso ha sido ganado en su favor. El cliente es justo. El cliente es justo. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie justo en esta tierra. Pero Eclesiastés nos está diciendo entonces que los hombres tenemos que perder toda esperanza de presentarnos delante de Dios y decir, yo he sido justo, por favor, quiero ser reconciliado contigo, por favor, quiero entrar al cielo. No, está diciéndonos Eclesiastés que no hay alguien en la tierra que que no peque y que sea justo realmente. Por lo cual, somos culpables. ¿Qué posibilidad hay de que ustedes y yo escapemos del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender entonces clientes culpables como nosotros? Vea primera carta de Juan 2:2, ya lo leímos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Aquí está la clave. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La pregunta entonces es, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? 100% de posibilidad. ¿Por qué? Porque ese castigo ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en esa ocasión que el Señor Jesucristo fue crucificado, hubo una nube negra, hubo tinieblas. ¿Por qué razón? Porque ahí Jesucristo estaba pagando nuestro infierno. En un sentido, Jesucristo fue separado del Padre. El Padre le abandonó. ¿Por qué? Porque el Padre es justo
y Él estaba tomando ahí nuestros pecados. De acuerdo a 2 Corintios 5, 20 y 21, Él estaba siendo hecho pecado en nuestro lugar. El justo por los injustos, Él siendo justo murió por los injustos, nosotros para llevarnos a Dios. Entonces no hay una deuda que debamos pagar porque ya fue pagada 100%. Entonces, ¿cómo puede Jesús defender a los clientes culpables como nosotros? Nos va a defender diciendo: el pago ha sido completado. Señoría, ¿cuánto es el pago que usted demandaba? La vida de una persona justa y de un Dios justo. Bueno, señoría, yo soy Dios hombre y señoría, yo pagué completamente por ellos. Yo nunca pequé y yo soy justo. Y yo tomé esa carga sobre mí. Entonces no hay nada más que pagar, su señoría. Él es libre del castigo. Jesús entonces nos va a defender porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, que se encuentra en algunas traducciones de la Biblia, significa el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Su sangre entonces aplaca la ira de Dios, pagando el precio completo, cabal de nuestra salvación. Dios entonces está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no está exigiendo nada más. No está exigiendo obras de nuestra parte ni penitencias. Vamos a ver algunas verdades sobre nuestro abogado. Dice aquí que nuestro abogado es justo, no gana con trucos ni con maniobras legales que distorsionan la verdad. Nuestro abogado no puede ser sobornado ni usa mentiras. Cristo está defendiendo clientes culpables. Sin Él, sus clientes no tendrían defensa ni esperanza de triunfar. Tercera cosa, Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a testificar porque sería en vano, estamos sin excusa. Su adversario es el diablo, cuya táctica es acusarnos. Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre. Jesús no proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte. La deuda ya está cancelada. Entonces no dice: señoría, ellos son inocentes. Dice: señoría, ellos son culpables, pero yo he pagado por él. Entonces mi justicia ha sido imputada a ellos. Mi justicia ha sido colocada a ellos, por lo cual ellos son justos. Yo soy culpable. Yo fui culpable en aquella ocasión y hace 2000 años yo pagué por ellos, su señoría. Ellos siendo culpables, yo tomé su castigo, por lo cual la deuda está cancelada. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro medio, no hay otro medio de salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual ustedes y yo podamos tener salvación, en el cual ustedes y yo podamos regresar a Dios. Abandonemos esa esperanza de decir: es que yo puedo ser salvo por esto, es que yo no necesito esa religión, es que yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. No, necesitamos a este abogado llamado Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede acercarle a usted a Dios. Él es el único que puede salvarle. Él es el único que puede librarle. Él es el único que puede reconciliarle en este momento. Hay un solo mediador. Y este mediador es 100% Dios. Y este mediador es 100% hombre. Por eso dice ahí: Jesucristo, hombre. Confía en Él. Él es digno de nuestra confianza. Él es digno que depositemos en Él nuestra vida. Él es digno que nuestra vida sea rendida a sus pies. Él es digno de que vivamos para Él, de que le sirvamos y de que muramos en su nombre. Él es el único que puede salvarle a usted si es que se encuentra sin este abogado y sin este mediador. Acérquese a Jesucristo en esta tarde. ¿Qué es un mediador? Es uno que intercede entre dos personas, tratando de reconciliarlos cuando hay problemas. Nosotros tenemos problemas graves. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios de manera grave y de manera terrible, por lo cual merecemos que Él nos castigue, por lo cual merecemos vivir lejos de Él. Y Él es el bien más grande de este universo, y ustedes y yo vivimos sin su presencia. Pero este mediador, Jesucristo, viene para reconciliarnos con Él. ¿Cuántos mediadores hay? Según primera carta de Timoteo 2:5, solamente uno. Abandone toda esperanza de que va a ser salvo por otro medio. Abandone toda esperanza de que algo va a suceder en aquel día, que a lo mejor Dios, no sé qué suceda, pero va a usted terminar yendo al cielo y ser reconciliado con Dios. Solamente hay un mediador, es Jesucristo. Y si usted lo rechaza el día de hoy, si continúa rechazándolo, no hay más esperanza para usted. Hermanos, hay que seguir proclamando que este mediador llamado Jesucristo es aquel que puede reconciliar, hermanos, a cualquier persona que venga en arrepentimiento y fe. Nuestra labor es hablar. El Espíritu Santo, hermanos, sigue trabajando en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Nuestro único deber es
hablar. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, por eso buscan a otros para que interceda por ellos. ¿Cuáles son algunos intermediarios que la gente busca para interceder por ellos ante Dios? Sacerdotes humanos, personas, chamanes, y a veces ya no necesitamos intermediarios. Yo voy a llegar un día ante Dios y le voy a decir: Dios, bueno, ahorita no creo que existas, pero bueno, cuando llegue allá y si existes, pues le voy a decir que merezco entrar por esto y por lo otro. La verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos. Solo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el abogado que necesitamos. ¿Ha contratado a Jesucristo como su abogado? No, es un lenguaje técnico para entender la metáfora. Pero ¿usted ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador y Él es su abogado? ¿O está confiando en sí mismo o en algún otro para que sea su abogado? Si no es así, mire, aquí hay un contrato con su abogado, ¿verdad? Es una oración de confesión que cada uno de nosotros hacemos a Dios para que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, que perdone nuestros pecados y sea nuestro abogado. Señor Jesucristo, este es un modelo, ¿no? Necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. No tengo defensa ni excusas para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre. Entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo, te contrato como mi abogado. Le recuerdo, esto es una analogía, hermanos, una metáfora. No estamos tratando, que no le estamos dando nada. No le estamos dando nada. Y él está pidiendo más bien que nosotros vayamos y aceptemos este regalo que es su sacrificio, que es la salvación que nos ofrece a través de esta muerte en la cruz, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Además, te entrego mi vida para servirte. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando contra el pecado hasta el día de mi muerte. Entonces, si usted no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, hágalo en esta hora, hágalo en este momento y dígale al Señor que usted se arrepiente, entréguele su vida, contáctenos por favor para poder orar por usted y darle seguimiento. Hermano, vamos a hablar al mundo y a las personas de este abogado que ellos necesitan, para que en el día del juicio ellos tengan confianza en que este abogado les va a defender y que ellos en esta ocasión alcancen la reconciliación con nuestro Dios. No perdamos la esperanza, hermanos, de que las personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Sigamos proclamando este mensaje hasta que el Señor venga. Recordemos Mateo 28, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús está con nosotros porque estamos proclamando su evangelio. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Por favor, ayúdanos y por favor, permítenos, Señor, ir al mundo y proclamar, Señor, estas buenas noticias. Y si hay alguien aquí que ha venido a ti en arrepentimiento y fe, permítenos por favor conocerle y darle, Señor, seguimiento y poder discipularle, enseñándole que guarde, Señor, todo aquello que nos has mandado. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos esto. Amén. Muchas gracias. El Señor le bendiga. Hasta el próximo lunes. Gracias.